hombre llega a la Luna. Estalla el Cordobazo. El escándalo Watergate. Cámpora presidente. Los disidentes soviéticos. La matanza de Ezeiza. Cuando Neil Armstrong pisó la Luna, se cumplió un viejo sueño de la humanidad. También fue un mojón decisivo de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El 12 de abril de 1961, el soviético Yuri Gagarin fue el primer hombre que dio una vuelta completa a la Tierra. Tardó 108 minutos. El Kremlin lo condecoró héroe de la Unión Soviética. Kennedy se empeñó en que el primero en llegar a la Luna fuese un norteamericano. En 1962, Washington intensificó la carrera espacial. El astronauta John Glenn dio 3 vueltas a la Tierra en una cápsula del proyecto Mercury. El 16 de junio de 1963, la soviética Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer que viajó al espacio. 2 años más tarde, el 18 de marzo de 1965, el soviético Alexei Leonov salió de la Vostok 2 y fue el primer hombre que flotó en el espacio. 2 meses después, la hazaña fue emulada por el norteamericano Edward White. Estados Unidos dio un paso más. En una espectacular cita en el espacio, las cápsulas Gemini 6 y 7 se aproximaron a menos de 1 metro. Pero el espacio se cobró sus primeras víctimas. En enero de 1967, durante una cuenta atrás simulada de la nave Apolo 1, se incendió la cápsula. Los astronautas Grimson, White y Chaffee murieron ante la mirada impotente del personal de tierra. Los norteamericanos apretaron aún más el acelerador. A fines de 1968, la tripulación del Apolo 8 dio la vuelta alrededor de la Luna. Y el 21 de julio de 1969, a las 16:18 hora argentina, el anhelo de Kennedy se hizo realidad. Desde la Luna, el astronauta Armstrong comunicó a la Tierra: este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. United States. It's different, but it's very pretty out here. A mediados de 1968, ante el creciente malestar social, el ejército volvió a inquietarse. Onganía respondió con relevos en la cúpula militar. La muerte del estudiante Santiago Pampillón desató la protesta universitaria en Córdoba. También se acentuó la agitación en las fábricas de automotores. El 29 de mayo de 1969 estalló el Cordobazo.
La multitud, que llegó a controlar varias barriadas de Córdoba, respondió a la represión policial con piedras, barricadas y hogueras. Desbordada la policía, el 31 de mayo intervino el ejército y restableció el orden, al precio de 30 muertos, 500 heridos y 300 detenidos. El único capital de Onganía, la autoridad, se había desvanecido. La agitación popular se extendió a otros puntos del país. En el clima de violencia generalizada crecieron las organizaciones guerrilleras, FAL, FARC, Montoneros, ERP. De un modo u otro, todas estas organizaciones reivindicarían la lucha armada. El 30 de junio fue ultimado el líder sindical Augusto Timoteo Bandor. Un año y 2 meses después, otro comando acabaría con otro líder gremial de peso, José Alonso. La toma de La Calera indicó que la guerrilla alcanzaba un nivel ofensivo muy alto y creciente. El 29 de mayo de 1970, el general Aramburu fue secuestrado y luego ejecutado por los montoneros. Precisamente en el momento en que Aramburu se perfilaba como dialoguista en contraposición al autoritario Onganía. El gobierno difundió carteles con las fotos de Fernando Abal Medina, Norma Arrostito, Mario Firmenich y otros dirigentes montoneros. El cadáver de Aramburu fue encontrado en la estancia La Celina, en Timote, al sudoeste de Buenos Aires. Tiempo después, los detalles de su ejecución, publicitados por los montoneros, conmoverían al país. Desbordado por los acontecimientos, Onganía presentó la renuncia. El 18 de junio asumió la presidencia el general Roberto Marcelo Levingston. En la escalada de violencia, el 7 de septiembre, Fernando Abal Medina y Carlos Ramus, acusados de la ejecución de Aramburu, fueron muertos. Pero el país estaba ansioso de una salida política. El 26 de marzo de 1971, asumió la presidencia el general Alejandro Agustín Lanusse. Jorge Daniel Paladino, delegado de Perón, y Arturo Monroy, veterano dirigente radical, ya habían motorizado la Hora del Pueblo en procura de una salida institucional. Neto antiperonista, pero hábil político, Lanusse invitó al país a celebrar un gran acuerdo nacional. Pero este aún estaba muy lejos. El 12 de enero, a los 66 años de edad, fallece Roberto Noble, el fundador de Clarín. El 20 de noviembre, con la estación de Balcarce, comienza la comunicación vía satélite en la Argentina. El 13 de diciembre se abre al tránsito el túnel subfluvial Santa Fe-Paraná. La relación amorosa entre John Lennon y Yoko Ono salta a los titulares de la prensa. Ya sé que estoy piantao. En 1969, cantada por Amelita Baltar, Balada para un loco de Astor Piazzolla, se encarama a los primeros puestos del Festival de la Canción de Buenos Aires. Por la ribera de tu sábana verde. Hasta ese momento, Piazzolla había sido un maestro indiscutible en Nueva York, París, Roma, pero muy discutido en la Argentina, a pesar de que su Adiós Nonino ya era el murmullo de Buenos Aires. Pero el malevaje extrañao miraba sin comprender. Para los ortodoxos, la música de Piazzolla no era, digamos, tango. Solo algunos expertos recordaban a Piazzolla como un gran bandoneonista de Troilo, pero después, pobre fuelle abandonado,
Algún tornillo, alguna tuerca, algo se le había aflojado. Balada para un loco puso las cosas en su lugar. Piantao, Piantao, finalmente el gran renovador del tango pudo ser profeta en su tierra. Sharon Tate, esposa del director de cine Roman Polanski, es asesinada en Los Ángeles. El 4 de abril, el cirujano argentino Domingo Liotta realiza en Texas el primer trasplante de corazón artificial. El 27 de octubre de 1970, el argentino Luis Federico Leloir recibe el Premio Nobel de Química. Y el argentino Alberto de Midi se consagra campeón mundial de remo. El 14 de marzo de 1970, el emperador japonés Hirohito inauguró en Osaka la Expo 70. Fue la primera exposición universal celebrada en Asia. Japón, derrotado en la Segunda Guerra, asombró al mundo. También Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur experimentaron un gran crecimiento. Los japoneses descubrieron las posibilidades comerciales de las nuevas tecnologías y a bajo precio. Sony solo pagó $25.000 a la norteamericana Western Electric por la licencia para producir transistores. La microelectrónica fue la clave. La destrucción sufrida durante la guerra estimuló a los japoneses a levantar instalaciones más modernas y optimizadas. La reconstrucción nipona duró hasta mediados de los 50. Entre esta década y la del 70, Japón vivió un crecimiento económico nunca visto, el 10% anual. Igualó a Estados Unidos en producción de automóviles y televisores. Superó a Alemania en cámaras fotográficas y computadoras y se dio el lujo de competir con Suiza en materia de relojes. Estados Unidos y los países europeos occidentales recurrieron al proteccionismo. El 20 de noviembre de 1970, Estados Unidos promulgó la ley Mills-Bill, que restringía las importaciones niponas. Esta medida no mejoró la balanza comercial exterior norteamericana, pero la ofensiva japonesa se volvió más cautelosa. El 7 de noviembre de 1970, en el Palazzo dello Sport de Roma, Carlos Monzón, 72 kilos, huesudo, cara de indio, nacido y criado en Santa Fe, pulverizó a Nino Benvenuti y se coronó campeón mundial de los medianos. La prensa italiana lo llamó asesino, bestia, animal. No importa, el 10 de mayo de 1971, Monzón volvió a demoler a Benvenuti. Pero su mandíbula fue más resistente que su corazón. Daniel Tiner lo acercó a Susana Jiménez para firmar La Mari, y Monzón tambaleó. El celuloide era más resbaladizo que el ring. Aunque corto, el romance fue explosivo. El 9 de febrero de 1974, Monzón derretía a Mantequilla Nápoles en el séptimo round. Seguirían Griffith, Briscoe, Boutier, Licata. En 1977, a los 35 años, invencible desde 1964, con 14 defensas de su título mundial, Monzón venció por puntos al colombiano Valdés y se retiró.
En su haber, un récord inigualable: 100 combates con 89 victorias, 61 por nocaut, 8 empates y solo 3 derrotas. Pero la peor de las derrotas la sufriría en 1988. Fue condenado a 11 años de prisión por el homicidio de su esposa, Alicia Muñiz. En 1994, cerca de Callastá, en un accidente, la muerte le asestó el nocaut definitivo. El 7 de diciembre de 1970, el canciller germano occidental Willy Brandt depositó una corona de flores ante el monumento dedicado a las víctimas del gueto judío de Varsovia. Tras este gesto, Willy Brandt firmó el Pacto de Varsovia. El acuerdo normalizaba las relaciones entre Alemania y Polonia y contenía un punto esencial. Alemania Federal reconocía la línea Oder-Neisse como frontera occidental de Polonia. Ambos estados renunciaron a todo tipo de reclamo territorial. El Pacto de Varsovia marcó un hito en la política de distensión este-oeste. El 28 de octubre de 1969, Brandt ya había reconocido la existencia de la otra Alemania, la República Democrática Alemana. Fue un giro en la política exterior germano-occidental. El 12 de agosto de 1970, la República Federal de Alemania y la Unión Soviética firmaron un acuerdo. Ambos países renunciaron a la utilización de las armas para dirimir sus diferencias. Con esta apertura al este, Willy Brandt inauguró una nueva etapa, más distendida, de la Guerra Fría. Este paso le valió ganar el Nobel de la Paz en 1971. En un clima político internacional distinto, las dos Alemanias reanudaron sus negociaciones. En septiembre de 1971, las cuatro potencias firmaron un acuerdo sobre Berlín, y el 21 de diciembre, Bonn y Berlín Este establecieron la igualdad de derechos de ambos estados. A finales de 1973, Alemania Occidental firmó idénticos tratados con Checoslovaquia, Hungría y Bulgaria. El mundo durmió más tranquilo. La Guerra Fría iniciaba un lentísimo pero positivo deshielo. El 7 de diciembre, Oscar Ringo Bonavena no pudo con Muhammad Ali, aunque casi lo logra. Fue su gran noche. Los shortcitos nacen en Roma y se expanden rápidamente por el mundo. Idi Amin asume el poder en Uganda e inicia una dictadura caracterizada por la brutalidad. Charles Manson es condenado a la cámara de gas por el asesinato ritual de la actriz Sharon Tate. Konrad Lorenz recibió el Nobel de Medicina en 1973 por sus estudios sobre el comportamiento. Sus estudios sobre las ocas iluminaron algunos aspectos de la conducta. Sus libros científicos se convirtieron en grandes éxitos de venta, especialmente la agresividad. Allí afirmó que la conducta agresiva es básicamente congénita. Las controversias que despertó acrecentaron su popularidad. Pero la atención científica de los años 70 estaría centrada en la pequeña Louise Brown, el primer ser humano fecundado in vitro.
que nacería el 26 de junio de 1978 en Inglaterra. Los ginecólogos Patrick Steptoe y Robert Edwards de la Universidad de Cambridge llevaban 10 años experimentando con la fecundación in vitro. Louis Brown fue el primer bebé de probeta. El método consistió en tomar un óvulo de la mujer y fertilizarlo en una probeta con el semen del hombre para finalmente implantarlo en la matriz. Hacia el final de los 70, con el lanzamiento del Ariane, Europa se puso a la altura del cosmos. El cohete era una producción conjunta de varios países europeos que se unieron a Francia, que en 1972 había decidido desarrollar su propio cohete. Tres años más tarde, nació la Agencia Espacial Europea. En octubre, en un accidente de aviación, mueren los primeros bailarines del Colón, Norma Fontenla y José Neglia. El ballet se vistió de luto. La calle Florida cambia de look y se convierte en peatonal. El poeta chileno Pablo Neruda gana el Premio Nobel de Literatura. La NUCE entendió que no podía haber un gran acuerdo nacional si al partido no lo jugaban todos, también el peronismo. Pero no era fácil desandar 25 años de historia. El balance de Perón sería otro. Bueno, el gran acuerdo nacional, que solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo: provocar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño, porque el verdadero objetivo, lo que hay que salvar, es a la República Argentina, no a sus Fuerzas Armadas. El secuestro de Oberdán Salustro, director general de la Fiat, por parte del ERP, tensó aún más la situación. El 10 de abril, mientras Salustro era ejecutado en Buenos Aires, en Rosario caía en otro atentado el general Sánchez, comandante del segundo cuerpo del ejército. El 22 de agosto de 1972, 16 guerrilleros fueron ultimados en Trelew, en una base de la Marina. No solo era una advertencia a la guerrilla, también a la NUCE y al ejército. La Marina seguía encarnando el viejo espíritu revanchista de 1955. El ERP acribilló al contraalmirante Hermes Quijada y se ahondaron las viejas fracturas históricas. La NUCE anunció elecciones para el 11 de marzo de 1973. Héctor Cámpora emergió como delegado de Perón en la Argentina. Las organizaciones guerrilleras peronistas vieron en el nombramiento del tío Cámpora un guiño personal del viejo. Pero la actuación de Isabelita y López Rega, enviados desde Madrid, indicó que Perón siempre se reservaba una carta. Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan.
Frondizi se entrevistó con Perón en Madrid y trazaron las líneas del Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. Lanusse no quiso quedar fuera del juego que él mismo había abierto. Para reafirmarse como rival del viejo líder, en un acto en el colegio militar, sostuvo que a Perón no le da el cuero para volver al país. A Perón sí le dio el cuero. El 17 de noviembre de 1972, después de casi 18 años de ausencia, Perón volvió a la Argentina. Voy a tener paciencia y hacer lo que sea necesario por la paz y por la grandeza del país. Hasta tragarme el sapo de hablar con Perón. Y tuvo que tragarse el sapo. El 26 de agosto de 1972, unos 80.000 espectadores se dieron cita en la inauguración de los 20º Juegos Olímpicos. Acudieron a Múnich más de 7.000 deportistas de 122 países. Pero los Juegos se vieron gravemente empañados por la acción del grupo guerrillero Septiembre Negro. 11 deportistas israelíes, 5 palestinos y un policía perdieron la vida. Israel insistió en que los Juegos prosiguieran. Los alemanes obtuvieron 13 medallas de oro. Ulrich Meilfart, con solo 16 años de edad, saltó 1,92 m y obtuvo el oro olímpico. El norteamericano Frank Shorter venció en el maratón al belga Karel Lismon. En tercer lugar quedó Mamo Wolde de Etiopía. El nadador estadounidense Mark Spitz fue la gran figura. Ganó nada menos que 7 medallas de oro. Bobby Fischer derrota a Boris Spassky y se consagra campeón mundial de ajedrez. Se inauguran los vuelos quincenales a Malvinas, 10 años antes de que sobrevenga la guerra. El 9 de enero se inaugura el complejo hidroeléctrico del Chocón Cerros Colorados. Estalla la crisis en Chipre entre las comunidades griega y turca. Instalado en Gaspar Campos, en Vicente López, Perón ignoró a Lanusse y se entrevistó con Balbín, el veterano líder radical. El encuentro entre los dos movimientos mayoritarios del país fue histórico. Cada tanto, Perón saludaba a la juventud peronista que se manifestaba frente a su ventana. Los montoneros llamaban a romper el cerco que supuestamente rodeaba al general. Pero era negar lo evidente. Perón salía a la ventana abrazado a Isabelita, y López Rega, orquestador de la AAA, era desde hacía años su secretario personal. El 11 de marzo de 1973, la fórmula Cámpora-Solano-Lima del Frejuli obtuvo el 49,59% de los votos. La fórmula radical Balbín-Gamont el 21,30%. Martínez, candidato del régimen militar, solo el 2,91%. Y la izquierda ortodoxa, trotskistas históricos, marxistas leninistas puros, apenas el 1%. El triunfo camporista no calmó la situación.
el 3 de abril, el coronel Héctor Alberto Iribarren cayó acribillado en Córdoba. 15 días después, la Juventud Peronista llamó a la formación de milicias y a los 2 días, el ERP copó ingeniero Maschwitz. Finalmente, el 25 de mayo de 1973, flanqueados por el mandatario chileno Salvador Allende y el cubano Osvaldo Dorticós, asumieron Cámpora y Lima. El entusiasmo en Plaza de Mayo era impactante. Unos celebraban el retorno a los años felices anteriores al 55, otros la liberación nacional y social. Pero mientras los militares cumplían con su desfile ritual, la mayoría coreaba se van y nunca volverán. El día anterior, el llamado Devotazo había liberado a los presos políticos a cuenta de una inminente amnistía. Pero la consigna de Cámpora al gobierno, Perón al poder, sostenida durante toda la campaña electoral, no había sido acuñada en vano. El 20 de junio de 1973 se movilizaron centenares de miles de peronistas para recibir a su líder. El Perón vuelve, garabateado hasta el infinito durante años por manos anónimas, se haría realidad. Pero el puente 12 de Ezeiza, que iba a ser el escenario de una fiesta, se convirtió en un dramático campo de batalla. Allí se enfrentaron las dos grandes tendencias del peronismo. Una coreaba Perón evita la patria socialista y la otra Perón evita la patria peronista. Fueron muchos los baleados, linchados, heridos, torturados. Todavía serían muchos más en los duros años que seguirían. La derecha comenzó a ocupar espacios. López Rega, ministro de Bienestar Social, su yerno Raúl Lastiri, presidente del Senado, y el teniente coronel Osinde, subsecretario de Deportes. El camporismo, apoyado por la tendencia revolucionaria, estaba representado por Esteban Rigui, ministro del Interior, y Juan Carlos Puig, ministro de Exteriores. Pero Ezeiza ya había dictado la sentencia. El 13 de julio de 1973, después de solo 50 días de gobierno, el tío Cámpora y Solano Lima renunciaron. A finales de 1973, el escritor Alexander Solzhenitsyn fue detenido en Moscú. Se le retiró la ciudadanía soviética y fue expulsado. En Alemania Federal lo recibió su colega Heinrich Böll. Solzhenitsyn se reunió en Suiza con su familia. En sus novelas, El primer círculo, El pabellón del cáncer y Agosto 1914, había denunciado el mundo del campo de trabajo soviético, el famoso Gulag. Su obra, Archipiélago Gulag, desató las iras del Kremlin. Solzhenitsyn desnudó el funcionamiento de los campos de castigo. Fue acusado de traidor. Solzhenitsyn recibió en 1970 el Nobel de Literatura, que no pudo recoger hasta 1974, porque en su momento el Kremlin le prohibió viajar a Estocolmo. Otros intelectuales, artistas y científicos denunciaban las arbitrariedades del sistema soviético.
exigían libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos. Muchos disidentes fueron desterrados. En 1969, Andrei Amalrik escribió un libro premonitorio. ¿Sobrevivirá la Unión Soviética al año 1984? La crítica al régimen le valió cárcel y exilio. El físico Andrei Sájarov, padre de la bomba atómica soviética, fue uno de los disidentes más destacados. Desde mediados de los años 60, comenzó a bregar por los derechos humanos. En 1975 se le concedería el Nobel de la Paz, que solo podría ser recogido por su esposa. Ese mismo año, Sájarov fundó en Moscú el primer movimiento civil por los derechos humanos en la URSS, al que Solzhenitsyn y otros disidentes apoyarían desde el exilio. I have no intention whatever of walking away from the job I was elected to do. El 17 de junio de 1972, 5 personas fueron sorprendidas en el edificio Watergate, el cuartel general del Partido Demócrata, cuando colocaban micrófonos ilegales. Los documentos que les secuestraron salpicaron a Howard Hunt, ex agente de la CIA, y Gordon Liddy, colaborador del asesor presidencial Charles Colson. One of the most difficult decisions of my presidency, I accepted the resignations of 2 of my... El 7 de noviembre de 1972, Nixon venció al demócrata George McGovern e inició su segundo mandato presidencial. En enero de 1973 fueron condenados los llamados plomeros de Watergate, pero el juez John Sirica sospechó que había una conexión entre ellos y el gobierno. James McCord, uno de los condenados, confesó haber cometido perjurio para proteger a la Casa Blanca. Carl Bernstein y Bob Woodward del Washington Post revelaron la trama de sobornos que había financiado la campaña electoral de Nixon. El senador Sam Ervin encabezó una comisión investigadora. Renunciaron los más estrechos colaboradores de Nixon. Patrick Gray, director del FBI, Richard Kleindienst, ministro de Justicia, y John Ehrlichman, Harry Haldeman, Jeb Magruder y John Dean, consejeros privados. En junio de 1973, una empleada administrativa reveló que en 1971 Nixon le había hecho grabar todas las conversaciones de la Casa Blanca. Las cintas fueron la gota que desbordó Watergate. Nixon obligó a renunciar al fiscal Archibald Cox, que insistía en la entrega de las cintas. Esta arbitrariedad generó una moción de censura contra Nixon. Un fallo judicial obligó al presidente a entregar las grabaciones. Las cintas comprometieron a Nixon. El 8 de agosto de 1974, Nixon presentó la renuncia. Por primera vez entra en vigencia en Gran Bretaña el sistema métrico decimal. Marlon Brando renuncia a un Oscar de Hollywood en solidaridad con la Reserva India de Wounded Knee. En 1973, 3 Pablos abandonaron el mundo. El pintor Pablo Picasso falleció el 8 de abril en Mougins, en Francia. Reconocido como uno de los grandes maestros del siglo,
fue padre del cubismo y hermano mayor de todas las vanguardias plásticas. El poeta y premio Nobel Pablo Neruda murió en Isla Negra, Chile, días después del golpe contra Salvador Allende. Su casa fue saqueada por los militares. Su entierro fue el primer acto público contra Pinochet. El 22 de octubre falleció en el exilio Pablo Casals, magistral chelista y autor del Himno de las Naciones Unidas. Durante toda su vida, Casals no cejó en su denuncia de la dictadura franquista. En los países desarrollados, los autos desaparecieron. La causa era la crisis energética que siguió a una nueva guerra en el cercano Oriente. El 6 de octubre de 1973, día del Yom Kippur o Día del Perdón, tropas sirias y egipcias atacaron a Israel. La Unión Soviética envió armas a los países árabes y Estados Unidos a Israel. Los países árabes productores de petróleo redujeron en un 5% mensual el suministro de crudo a Occidente. El objetivo era presionar a Israel para que devolviera los territorios ocupados en 1967. Otros países productores se unieron al boicot. En noviembre, los países árabes redujeron sus exportaciones de petróleo en un 25%. El boicot surtió efecto. Los cancilleres europeos y Japón intentaron forzar la retirada israelí. El 24 de diciembre de 1973, los países árabes decidieron subir un 10% la producción, pero el precio subió al doble. El encarecimiento del crudo generó una crisis económica. La industria automotriz sufrió una fuerte retracción de las ventas. Se intensificó la prospección petrolera en el Mar del Norte y se procuró explotar otras fuentes de energía, como el gas natural, el carbón o la energía nuclear. La subida del precio del petróleo trajo otras consecuencias. En 1974, los países exportadores duplicaron sus ingresos. El desplazamiento de esa enorme masa de dinero produjo un desequilibrio monetario internacional. Las bolsas se resintieron, las cotizaciones bajaron y en 1974 el mundo vivió la peor recesión desde los años 30. Pero la retracción industrial redujo el consumo de crudo. En consecuencia, en 1975 hubo un notorio excedente de petróleo. La menor demanda hizo bajar los precios y la economía mundial comenzó a recuperarse. El Mundial tuvo un gran protagonista, Brasil. Y Brasil también tuvo el suyo, Pelé, que jugó su último Mundial. La Argentina miró los partidos de costado porque no participó. Había quedado eliminada en la fase clasificatoria. Brasil contaba con grandes figuras como Tostão, Jairzinho, Clodoaldo y Carlos Alberto. Había ganado su zona superando a Inglaterra, Rumania y Checoslovaquia. En la semifinal le ganó a Uruguay por 3-1. En este partido, Pelé se mandó una jugada histórica, engañó al arquero Mazurkiewicz. En la final,
Brasil le ganó 4-1 a Italia y se consagró así campeón por tercera vez. Juan Manuel Serrat llegó por primera vez a Buenos Aires en 1969 e inmediatamente impactó en el público. Fue un metejón mutuo. A partir de entonces, sus visitas a la Argentina serían frecuentes. En 1971, Serrat hizo una gira por todo el país y congregó a multitudes ahí donde cantó. Gracias a sus canciones, muchos que hasta entonces nunca habían ni soñado con la poesía, comenzaron a tararear versos de Machado. En octubre de 1972, el equipo de rugby uruguayo del Colegio Católico Estela Maris de Montevideo fletó un charter rumbo a Chile para jugar un partido. A causa de un fallo, el avión se estrelló en plena cordillera andina. A bordo, además de los jugadores, iban familiares y amigos, 36 personas en total. Tras 72 días, cuando ya nadie lo imaginaba, se produjo el milagro. Fueron rescatados 16 sobrevivientes. Más tarde, su relato dejaría estupefacto al mundo. Para sobrevivir, se habían visto obligados a comer carne humana, la de sus propios compañeros. Años después, volvieron al lugar del accidente para recordar los hechos. Ni ellos mismos podían creer lo que habían vivido, pero viven. Finalmente, Estados Unidos aceptó que por primera vez en la historia estaba perdiendo una guerra, la de Vietnam. Tras largas y difíciles negociaciones, el secretario de Estado Henry Kissinger y el norvietnamita Le Duc Tho acordaron el 9 de octubre de 1972 poner fin a la guerra. Vietnam del Sur se negó a firmar el tratado y exigió la retirada total de las tropas norvietnamitas. Las negociaciones quedaron bloqueadas. El 18 de diciembre de 1972, Richard Nixon ordenó bombardear de nuevo el territorio norvietnamita al norte del paralelo 20. Tampoco sirvió de nada. El 27 de enero de 1973, los bandos contendientes firmaron un armisticio en París. Estados Unidos se desentendió de su compromiso militar con Vietnam del Sur. Sin embargo, la lucha continuó hasta el 30 de abril de 1975, cuando el presidente survietnamita Duong Van Minh anunció la capitulación sin condiciones. De los militares a la democracia. En el próximo video, después de casi 18 años de ausencia, Perón volverá a la Argentina y será presidente por tercera vez. Pero el mandato de la muerte será más irrevocable que el de las urnas. Isabelita asumirá la presidencia y todo olerá y dolerá a plomo y pólvora. En España, la muerte de Franco dará vida a la democracia. Pero al otro lado de la cordillera, la hora de la espada se llamará Pinochet. Y a este lado, 3 años más tarde, Videla. Pese a ello, Guillermo Vilas, un melenudo y para colmo zurdo, echará a rodar la leyenda del tenis argentino.